2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Colombia y en el caso de la excongresista colombiana Aida Merlano, pedida por la justicia colombiana. Después de más de 3 meses de su fuga de película en la capital colombiana, Aida Merlano fue capturada en Venezuela. Fue aprehendida por las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno colombiano ha dicho que va a solicitar su extradición al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, debido a que no reconoce ni tiene relaciones diplomáticas con el madurismo, al que tilda de dictadura. Colombia no reconoce como legítimo el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro y sí reconoce como legítimo el gobierno legítimo el de Juan Guaidó, y nos corresponde hacer ese tipo de trámite en caso tal, porque es la manera de cooperación judicial única que tendríamos. El gobierno legítimo de Venezuela dará toda la colaboración posible en el actual contexto de secuestro institucional que atraviesa nuestro país para brindar al gobierno hermano de Colombia el marco jurídico e institucional necesario para facilitar el retorno de la excongresista a su país. Ese era un comunicado del gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó. Más de 50 países en el mundo reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, incluido por supuesto Colombia, y ante este problema que se le presenta a Colombia, un problema quizás diplomático, vamos a preguntar hoy si es viable que el gobierno colombiano pida a Juan Guaidó la extradición de la excongresista Aida Merlano. Saludo a nuestros invitados de hoy, Harold Libreros, analista permanente de NTN 24. ¿Es viable que el gobierno lo haga? Andrea, buenas tardes. Yo creo que es viable desde el punto de vista eminentemente diplomático, pero no es pragmático. Hay que tener en cuenta que una cosa es una postura eminentemente política en el sentido de desconocer la capacidad que tiene la dictadura de Maduro para administrar los asuntos públicos y darle la posibilidad al señor Guaidó para que llegue a ocupar la jefatura de Estado y regrese a la democracia civil. El gran problema es que eso no va a ocurrir, es imposible, no es pragmático. En cierta medida, simple y llanamente es un saludo a la bandera que el gobierno, por salvaguardar su principio de coherencia, termina por sacrificar la posibilidad de la extradición. Andrés Fandiño, abogado constitucionalista, nos acompaña también en nuestro Centro Internacional de Noticias. Andrés, bienvenido. ¿Es viable que el gobierno colombiano haga ese pedido de extradición a Juan Guaidó, al gobierno interino? Hola Andrea, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven, por supuesto también al profesor Jairo Libreros. Por supuesto que no es viable, realmente esto es el gobierno del presidente Duque está siendo coherente con lo que ha venido manifestando hacia el gobierno de Juan Guaidó, que lo reconoce como un presidente legítimo, pero la verdad es que las relaciones con Venezuela hace mucho tiempo están completamente rotas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay que partir de la base que la legitimidad, ¿quién lo da en una democracia? Pues lo da el pueblo, y en este caso hay un sector que reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, y hay otro grupo de oposición que reconoce como presidente a Juan Guaidó. A su vez, pues este tema no va a ser viable. ¿Por qué? Porque en este caso el presidente constitucional en el tema de Venezuela es el presidente Maduro. El tema de Guaidó es un grupo que lo reconoce, un grupo de países que ni siquiera pues Naciones Unidas lo reconoce, y pues por consiguiente esto no va a haber ninguna viabilidad. Comparto lo que dice el profesor Libreros, que es un saludo a la bandera, y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y sin poder, muchos dicen. Ricardo Ferro nos acompaña también, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Ricardo, un gusto tenerlo en el programa. ¿Es viable? ¿Es lo que se debe hacer que el gobierno colombiano pida a Juan Guaidó la extradición de la excongresista Aida Merlano? Andrea, un saludo para usted, para los panelistas, para toda la teleaudiencia. Por supuesto que es viable que se pida en extradición a Aida Merlano por parte del gobierno del presidente Duque al presidente Juan Guaidó. Mal haríamos tanto en darle legitimidad al régimen de Nicolás Maduro, interactuando con él, y también mal haríamos en generar una especie o devolverle esas facultades de esas relaciones a un presidente como Nicolás Maduro, que ya la propia Asamblea Venezolana ha decidido que hay vacío de poder en el hermano país, y en ese orden de ideas las relaciones internacionales las debe liderar precisamente Juan Guaidó.
Se abre el debate, por supuesto, con todas las opiniones y posiciones aquí en nuestro programa. A través de un comunicado, el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, asegura que dará la ayuda necesaria para enviar a Aida Merlano a Colombia. La excongresista fue detenida este lunes, específicamente en Maracaibo, Zulia, estado fronterizo con Colombia. Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 15 años de prisión por corrupción electoral. Esta es la fotografía de la excongresista colombiana en el lugar a donde fue conducida tras su captura en el fronterizo estado de Zulia, en Venezuela. Aquí se ve a Aida Merlano de frente con camiseta y jean, junto a otro hombre de nacionalidad colombiana con el que fue detenida. Se trata del primer registro fotográfico oficial tras su captura a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana. A Merlano le encontraron una peluca rubia y extensiones de pelo para cambiar su apariencia, así como documentación falsa, un computador portátil y 7 celulares, incluyendo 4 de gama baja. En una publicación en redes sociales del director de FAES, Miguel Domínguez, señaló que la dirigente fue capturada en el acomodado sector de El Milagro, en la ciudad de Maracaibo. Según él, Aida Merlano ingresó a territorio venezolano en compañía del colombiano indocumentado que aparece con ella en estas fotografías. Ambos fueron puestos a la orden del Ministerio Público del régimen madurista. El Ejecutivo colombiano anunció que solicitaría la extradición al gobierno interino de Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. Esperamos que la Corte Suprema presente la solicitud de extradición y nosotros cumplimos con entregar la solicitud al gobierno legítimo y veremos qué es lo que va a suceder. Aunque hay una complejidad diplomática, como todos lo sabemos, porque no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, porque es un gobierno ilegítimo, ahora la tiene para nosotros es Juan Guaidó. En Noticias RCN, la canciller de Colombia explicó que la solicitud sería tramitada a través de Interpol. El Ministerio de Justicia y Cancillería, incluso con Interpol, seguiremos explorando todos los caminos posibles para lograr que aquí no haya impunidad. Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 15 años de prisión por corrupción electoral. En la cárcel estuvo 18 meses hasta que en octubre pasado se fugó de un consultorio odontológico en Bogotá, aprovechando una cita médica. Vamos por partes porque sin duda hay mucho de dónde escoger con este tema. Porque, claro, ayer la pregunta era ¿qué va a hacer Colombia? Cuando se empezó a decir, y Noticias RCN lo confirma y NTN también, de la captura de Aida Merlano, la pregunta ya en redes sociales y entre analistas y en Colombia era, bueno, ¿en qué encrucijada se metió el gobierno colombiano frente a esto? Para unos es muy claro, como lo dice Ricardo Ferro, pues es que hay que ser coherentes. Y desde un inicio, el presidente Iván Duque ha llevado la bandera en la región y también en el mundo de decir, eso es una dictadura, no reconocemos ese gobierno. Pero frente a esto, Jairo, voy con lo siguiente. Maduro gana si entrega a Merlano. Sí, pero no mucho. Maduro se la pongo sobre la mesa y lo debatimos. Maduro gana si no la entrega, y este caso de todas maneras lo que deja al desnudo es que le está costando al gobierno colombiano no haber dejado una apertura de un mínimo de canal de comunicación con el madurismo. Andrea, son dos inquietudes muy importantes. Empiezo por la segunda. Maduro gana si entrega a Merlano. Maduro no gana. No, yo creo que no gana, porque él no le interesa tener una mejor relación con la comunidad internacional, ni le interesa tener mecanismos abiertos para conversar con Colombia que no lo van a llevar a ningún lado. Es más, creo que el presidente o el dictador Maduro es mucho más claro que el presidente Duque sobre este particular. Él sabe muy bien que no va a tener la legitimidad y él prefiere que esta situación sea. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, él va a ganar mucho si no la extradita. Y Maduro gana si no la entrega. Si no la entrega, y va a ganar mucho. ¿Por qué va a ganar? Va a ganar la información que tiene la señora Merlano sobre las prácticas corruptas que son conocidas en Colombia, que no son nuevas, ocurren en muchos países de América Latina, pero va a tener los detalles claros y precisos de una clase política que aparentemente desde hace muchos años tiene prácticas que rayan con el sistema penal colombiano, pero de manera particular con las normas electorales. Tener esa información tiene un valor gigantesco. ¿Para qué la va a entregar? Ahora, si él le da asilo, hay que recordar algo, él tiene mayor capacidad de negociación. El problema es que el presidente Duque no va a abrir esa mesa de negociación porque tendría un impacto muy claro y muy preciso. Sería demostrar que su estrategia del cerco democrático, del cerco diplomático, que es lo único que tiene en política exterior, fue un fracaso. ¿No sería una carta de Maduro para negociar, No, Andrés, con el no gobierno para colombiano nada. de alguna forma? No, para nada. ¿Y abrir algún tipo de canal de comunicación o algún tipo de canal diplomático? ¿O eso ya es
enemistad, un enemigo acérrimo, que ahí esa relación no se arregla nunca. No, yo creo que esa relación no se puede arreglar por la misma, digamos, postura política que tiene el Centro Democrático y el presidente Duque alrededor del gobierno del presidente Maduro. Inclusive sería incoherente después de arreglar las relaciones, después de todo lo que ha hecho. A mí me parece que ni Maduro ni gana ni pierde en esta situación. Aquí es Pero sí tiene el sartén por el mango. Claro, en una parte. Y es lo siguiente, judicialmente, Aida Merlano, cometió un delito de estar, con unos documentos falsos de identidad dentro de Venezuela, que eso hace tránsito a un delito en el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, judicialmente, pues no ha atentado contra nadie en Venezuela, simplemente que ahora sí Maduro tiene, así como lo dices tú, un sartén por la mano políticamente. Ya la trasladaron a Caracas, él va a mirar qué tiene de información para empezar a escarbar qué es lo que ella tiene entre sus celulares, dentro de sus computadores, qué información, para empezar a generar una crisis diplomática muy seria. Lo que se viene en adelante es una crisis diplomática muy seria entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno del presidente Duque. ¿Por qué? Por una información de una serie de circunstancias que se ha presentado con Aida Merlano. Recordemos que la Corte Suprema fue la que condenó a Aida Merlano a 17 años de prisión por unos hechos de corrupción alrededor de constreñimiento al elector, de una serie de compra de votos, etcétera. Y ella es una prófuga de la justicia, la cual le había beneficiado a un grupo de políticos, porque en la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte dijo, hay que investigar a una serie de políticos que también están metidos en este tema, claro, que no es ella sola. Que necesariamente que han guardado silencio. ¿Qué va a hacer el presidente Duque? Pues tomó el camino más fácil para él, decirle a Guaidó que le ayude, pero el mismo comunicado que leímos ahora dice, haremos todo lo posible, pero en este caso, ¿quién tiene en este momento a Aida Merlano? Pues el presidente Maduro. ¿Y quién él no se la va a entregar a Juan Guaidó, ni Juan Guaidó va a ir por Aida Merlano? Realmente aquí lo que hay es simplemente un saludo a la bandera, como lo dijimos al principio. Aquí no va a pasar nada y ahora que hay que esperar a ver qué información va a empezar a salir en contra de la clase política colombiana, que seguirá una vez más desprestigiándose a raíz de los escándalos. Ricardo, y mientras tanto sí, hay como dos orillas, en la mitad podría estar el gobierno interino de Juan Guaidó. No sé, ¿qué papel cree usted que puede jugar él cuando hace un comunicado y dice vamos a hacer lo posible o vamos a brindar toda la ayuda? ¿Qué poder tiene realmente este gobierno interino para presionar por esa extradición, cuando incluso las fuerzas especiales que toman a Aida Merlano presa son fuerzas especiales creadas por el madurismo? Precisamente, Andrea, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué tiene que ver el régimen de Maduro con que actualmente esté Aida Merlano en Venezuela? Porque es que no le cabe a nadie en la cabeza que una persona tan buscada como Aida Merlano, con todo lo que sucedió aquí en Colombia, pueda pasar la frontera y llegar a Venezuela, y resulta que unos días después resulta que ahora está capturada por el mismo régimen de Maduro, y ese régimen de Maduro quien en este momento tiene una posición dominante en un tema que es trascendental para las relaciones exteriores de Venezuela. Para nadie es un secreto que aquí el que está ganando en esta situación es Maduro, y el que tiene una posición que de alguna manera él puede hacer mal uso, entre comillas, de ella, es Nicolás Maduro. Por eso la pregunta que hay que hacerse es, y tiene que ser el punto de partida, es ¿qué tiene que ver Nicolás Maduro porque en este momento esté Aida Merlano en Venezuela? Abre una puerta, Ricardo, a ver, vamos a sincerarnos entonces. Usted abre una puerta que aquí pues mis invitados dicen, mira, es otra lista interesante. ¿Usted está abriendo una puerta a decir que podría haber estado protegida por el régimen de Maduro? Hombre, es que a mí no me cabe en la cabeza que haya podido pasar la frontera Aida Merlano con toda la facilidad del mundo y simplemente unas semanas después, unos meses después, apareció en Venezuela Aida Merlano. Aquí hay que revisar por qué está Aida Merlano en Venezuela, porque para nadie es un secreto que esa es una posición que le conviene a Nicolás Maduro, que actualmente está de alguna medida arrinconado desde el punto de vista de la política internacional, y esto lo vuelve a poner en el radar porque obviamente que la situación no es fácil en Venezuela, y para Juan Guaidó no va a ser fácil ejercer la posibilidad que debería ser la que ejerza un país como Venezuela en este momento, que es deportar a Aida Merlano para que pueda ser en Colombia, para que pueda volver a ser capturada en Colombia como debería estar en este momento en la cárcel. Jairo, frente a eso.
Yo creo que el tema más claro para Aida Merlano era encontrar algún tipo de protección bajo el régimen dictatorial de Maduro. Yo en eso tengo muchas coincidencias con el representante Ferro, pero no creo que exista un acuerdo especial para ello. Hoy Noticias RCN trae una información muy importante, las formas en las cuales se movió, fue a Cali de una manera muy rápida, logró entrar a otro país. Estuvo en Ecuador. O sea, existe una infraestructura técnica desde el punto de vista de seguridad para moverla con mucha tranquilidad. Fue efectivo, fue superior a la capacidad que tiene la Policía Nacional y las agencias de inteligencia colombiana. Pero creo que una vez ella estando en Venezuela se podían barajar muchas opciones, y dentro de las opciones que se podían barajar no estaba precisamente la captura. Por eso creo que, aun cuando comparto algo del representante Ferro, creo que todavía no existe ese contacto y de manera especial una negociación. Creo que la negociación empieza ahora, y la negociación es cuánta información como Aida Merlano le entrego sobre la clase política colombiana y hasta dónde llega su protección. Por eso yo insisto, no descartaría que en los próximos días se dé una solicitud de asilo y que ésta sea concedida. ¿Negociación entre quiénes, Jairo? Y luego voy con Andrés. Es decir, Aida Merlano y la dictadura de Maduro. Es la mejor negociación. ¿Usted porque sí queda los blindada. ve negociando? Yo creo que ellos dos pueden negociar. Hay que tener en cuenta el régimen colombiano en términos generales, no solamente el presidente. Pero ¿no estaría reconociendo a Maduro como presidente o como un interlocutor válido? No, entre Aida Merlano... pensé que el gobierno colombiano y madurismo no hay una posibilidad de negociación. No, ahí no hay negociación. El presidente Duque no tiene el nivel de pragmatismo que tenía Juan Manuel Santos, que se sentaba a negociar con el régimen venezolano para garantizar el proceso de paz. El presidente Duque es un hombre que tiene unos principios, digamos, más estrictos desde el punto de vista de la además ya no lo política. Reconoció, no lo puede volver a conocer ¿de qué, Andrés? Sería su fracaso internacional, realmente, porque ha sido la pelea más dura que él ha dado desde que ha sido presidente. Pero me parece que lo que dice el representante es hilar un poco muy delgado. Yo creo que así como lo RCN sacaba hoy al mediodía cómo se movió Aida Merlano, aquí parece ser que hay un sector político, un sector que quiere que Aida Merlano no esté bajo las rejas, ¿no? Bajo las rejas, bajo prisión, porque tiene una información muy importante. A mí me parece, ella es capturada por suplantación, es decir, por tener varias identidades, se le encontraron varias identidades con las cuales ella se movió. A mí me parece que aquí hay varias personas que son cómplices de que ella pudo haber llegado o pudo haber pasado la frontera, pero que tenga alguna relación hoy con Maduro, no. Yo creo que la relación empezará posterior a la captura de ella, en la medida que ella vaya entregando alguna información. De pronto ella puede cooperar con la justicia venezolana para ver si es libre y entregar toda la información que tenga. A mí me parece que lo que yo decía ahora, ahora empieza como dos cosas. La primera es qué tanto, digamos, va a valer hoy en día la información de Aida Merlano para Nicolás Maduro. Un voto, sí, la anticipo. Sí, vale mucho. No, yo creo que sí va a valer mucho. Yo creo que va a valer muchísimo. Va a valer muchísimo. Y segundo, ¿qué tanto le interesa al presidente Duque traer a Aida Merlano? Con algo mucho más grave. Quédense con la idea que tengo que hacer la primera pausa aquí en Su Mala Noticia. Hoy hablamos de un caso colombiano y preguntamos si es viable que el gobierno colombiano pida a Juan Guaidó la extradición de la excongresista Aida Merlano, pedida por el gobierno colombiano por la justicia y con una sentencia a 15 años de prisión. Ya volvemos. Hablamos hoy de Aida Merlano, ella es una excongresista colombiana pedida por la justicia colombiana y con una sentencia a 15 años de prisión. Hace 4 meses tuvo una fuga de película. El 1 de octubre del 2019, Aida Merlano aprovechó una salida de la cárcel a un consultorio odontológico en Bogotá para escaparse. Y aunque estaba custodiada por guardias, logró burlar la seguridad y huir con la ayuda de un motociclista. Este reporte es para recordarlo de nuestra cadena aliada de Noticias RCN. Aida Merlano asistía a un procedimiento médico en una clínica del norte de Bogotá. Cerca de las 11:13 de la mañana ingresó al consultorio donde fue atendida y donde estuvo hasta el momento de su fuga. El entonces director del IMPEC, William Ruiz, admitió fallas en el protocolo de parte de quienes custodiaban a Merlano. La custodia que estaba directamente con ella estaba en la sala de espera, ingresa a la privada de la libertad al consultorio, el médico le sugiere que se quede afuera y ya cuando se presenta la situación es donde ella evidencia los elementos materiales que están ahí usados para la fuga. Por una ventana y usando esta cuerda roja, la excongresista descendió. A las 12:59 de la tarde, una cámara de seguridad del centro médico captó el momento en que Merlano cae al suelo y luego es auxiliada por transeúntes
para posteriormente subirse a una moto que esperaba por ella. Segundos después, el conductor saca un casco negro de un maletín y se lo da a Merlano. Allí empiezan la huida. Una cámara capta el paso de la motocicleta y sus dos ocupantes en la calle 119 con novena a las 3:09 de la tarde. Aquí aparecen de nuevo, en la calle 120 con 19. Minutos después, las cámaras captan un hecho relevante. Nuevamente aparece la moto, pero solo con el conductor, por la carrera novena con 127. En su brazo lleva el casco que portaba la exparlamentaria, de quien ya no aparece rastro. Reacciones también, por supuesto, de autoridades colombianas. El procurador de Colombia, Fernando Carrillo, aseguró que deben explorarse todos los medios de cooperación judicial con Venezuela para extraditar a Merlano. Aquí está Interpol de por medio. Aquí existe Naciones Unidas, una comisión de justicia, existen instancias de justicia en la Organización de Estados Americanos. Es decir, yo creo que no basta únicamente con solicitarle al gobierno del presidente Guaidó, sino, digamos, explícitamente solicitarle a Venezuela que entregue a esa señora. Jairo, pues es muy complicado. Se entiende porque dice deben explorarse todos los medios de cooperación judicial con Venezuela. No es solo pedirle al gobierno de Juan Guaidó, pero a Venezuela sí. Yo creo que en medio de la incoherencia que puede tener esta situación surgen propuestas que no son claras ni son precisas. Sin duda Naciones Unidas o Interpol o cualquier otra agencia internacional, hasta la propia Organización de Estados Americanos o quien quiera, llamemos al Papa, puede interceder para que se entregue a Aida Merlano y a su acompañante para que sea juzgado en Colombia, pero cualquier tipo de intervención va a terminar siendo aprovechada por el dictador Maduro. Él puede decirle, sí señor, Francisco, venga acá, hacemos una negociación, yo se la entrego, pero que por favor me la reciba acá las autoridades colombianas y se la entrego personalmente. El juego de llamar al presidente de un país aliado de Venezuela, de llamar al Papa Francisco o de llamar a la propia Interpol, simple y llanamente demuestra los problemas que tiene la estrategia del cerco diplomático y que en estos momentos toca tomar una decisión, aunque creo que ya se quemaron las naves. Ricardo, ¿cómo ve usted esos escenarios? Porque algunos están diciendo, y luego voy con Jairo, que pues es experto en temas también de seguridad. Si uno lo pide directamente a Interpol y tiene circular roja, llámese gobierno, país, en este caso, no sé, dictadura, tiene que entregarle a ese país a la persona pedida en Interpol. No en todos los casos. No en todos los casos. Sí. Sí, ok. Sí, pero ahí veía una noticia. Ricardo dice que en teoría sí, Ricardo. Ahí acaba de ver una noticia de RCN donde Interpol Colombia le ha pedido a Interpol Venezuela la extradición de Aida Merlano y hasta el momento no se ha pronunciado Interpol Venezuela. Entonces ahí queda uno frente al escenario de las vías diplomáticas en donde el presidente de Colombia, que es Iván Duque, le solicita al presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, que se pueda avanzar en este asunto. Entonces queda uno también. El procurador obviamente está solicitando que se exploren otras vías diferentes, porque para nadie es un secreto que estamos pues en una encrucijada en la cual aquí lo único que pretende Nicolás Maduro es poder obtener esa legitimación en el escenario internacional que ha perdido por cuenta de que ya no es el presidente legítimo de los venezolanos. Pero fíjese algo, Andrea, el dictador Maduro puede darle asilo. Y contra ese asilo, que es una decisión absolutamente soberana, que independientemente que sea reconocido por terceras personas, se garantizaría no solamente la vida y la integridad, sino el arraigo de Aida Merlano en Venezuela. Gravísimo. Es una situación que puede ocurrir y sería muy grave. Yo estoy de acuerdo con usted, representante Ferro, sin lugar a dudas. No es que estemos en contra, pero me parece que sí existen alternativas. Es más, en el año 2002, en abril, cuando se da el golpe o la intentona de golpe en contra de Hugo Chávez, el señor Carmona se autoproclamó como presidente de los venezolanos. 2 días después estaba en Colombia, 3 días después se le otorgó un asilo y ha sido imposible para las autoridades legítimas, en el caso colombiano, revertir ese asilo para entregarlo a las autoridades y todavía pesa sobre él una solicitud con bandera roja a Interpol. Sí, Ricardo, y voy con Andrés después. Ricardo. Yo agregaría algo simplemente ahí con este tema, y es que ojalá pudiéramos separar las dos cosas, aunque parece que es indivisible un tema del otro, pero ojalá las pudiéramos separar. Y es una cosa la situación personal de Aida Merlano, que para todos sería muy bueno que viniera y le respondiera a la justicia colombiana por sus actos, pero otro tema adicional es que sea en Venezuela, sea en Colombia, sea en Ecuador, sea donde ella esté, que lo que sí debe es decir la verdad de lo que sabe
de los actos de corrupción en Colombia. Eso sí lo necesitamos los colombianos. Que lo diga aquí o que lo diga allá, pero que hable y que nos diga la verdad de qué tanto sabe sobre el tema de corrupción en Colombia, porque esa verdad sí necesitamos saberla, para que se vaya avanzando en todos los procesos de todas las personas que resulten involucradas, de lo que tenga que contarle a la justicia a Aída Merlano. Entonces, ojalá Aída comience a hablar, y que hable en Venezuela o que hable aquí, pero que hable. Necesitamos saber la verdad de toda la corrupción que hay en nuestro país. Yo estoy de acuerdo, fíjate, Andrea, yo estoy de acuerdo. No, siga, doctor, siga. Sí, gracias. Andrés y Jairo, pero Andrés, no importa dónde hable y tiene que hablar ante las autoridades de la justicia colombiana. Es que mire cómo es el enredo jurídico aquí. Aquí estábamos hablando, primero que hay que quitar de nuestra palabra que se hable de proceso de extradición. La extradición no es un proceso, sino un trámite de extradición. Cuando existen tratados internacionales de cooperación, como no hay relaciones internacionales, o sea, no hay una relación internacional con Venezuela, con un gobierno, por decirlo así, con un gobierno de los dos, entre comillas, que existen en Venezuela, pues se vuelve más complicado, desde el punto de vista jurídicamente hablando. Segundo, ahora el representante Ferro, me parece pues que estoy de acuerdo con él, que dice que ojalá hable. Pero entonces me pregunto ahora es, ¿qué tanta legitimidad le van a dar cuando hable ante el presidente Maduro? Sí, entonces después van a decir, no, que Maduro está tergiversando, que eso no es verdad, que para aquí, que para allá. Sí, entonces vamos a ver qué tanta legitimidad, porque si le van a dar la legitimidad donde vaya a hablar, ¿ante qué autoridad? Porque en este caso, ante la autoridad que va a hablar, ante la justicia venezolana, que le es leal al presidente Maduro. Entonces, ahí va a hablar. Ella no va a hablar con Guaidó porque Guaidó es un presidente que no tiene funciones, no tiene poder, no tiene sino un reconocimiento del Grupo de Lima, de los Estados Unidos y hasta ahí. Ni siquiera Naciones Unidas lo reconoce. Entonces, acá lo que se vuelve es un problema jurídico muy complejo alrededor de la extradición, de ese trámite de extradición. Por eso digo, no creo que vaya a haber. Segundo, en la medida que él hable ante la justicia venezolana, ¿qué tanta legitimidad le van a dar las autoridades colombianas alrededor de eso? Si realmente es válido, no es válido, ¿sí? Y tercero, pues ahí viendo lo que comentaba el procurador, a mí me parece que aquí no hay ningún canal. Aquí no hay ningún canal. Y lo complejo aquí es lo que se ve políticamente hablando siempre, que lo jurídico queda en un segundo plano cuando lo políticamente está de primeras, porque aquí esto es un tema realmente político, y más allá de lo que vaya a decir jurídicamente Aída Merlano, hay que darle legitimidad a lo que vaya a decir o no, que ya todos lo sabemos, porque es que hay una sentencia de la Corte Suprema, es que la gente debe entender que aquí la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia de la justicia colombiana, condenó a una persona y dijo, en su condena en firme, claro, es que ella está prófuga de la justicia, y en la misma sentencia la Corte dice que hay que investigar a un sector político de este país que es cómplice de esos actos de corrupción y compra de votos, constreñimiento del elector, concierto para delinquir, etcétera. Jairo, que el presidente Duque sepa elegir sus batallas. Yo creo que hay batallas que tal vez no. Yo creo que esa reflexión se puede hacer, quizás es un poco tarde, porque el impacto es mayor que la extradición o el beneficio que puede obtener trayendo de la mejor manera posible a Aída Merlano al país. Muy seguramente yo creo que sí es necesario y está claro reformular la política del cerco diplomático. Le confieso, en un comienzo me pareció muy bien diseñada y creo que obtuvo unos logros muy importantes, pero con el paso del tiempo y de manera particular ante la incapacidad de Guaidó para obtener aunque sea uno de los 3 logros que él estaba buscando, cesar la usurpación, gobierno de transición, del Estado, exacto. Sí, y convocar elecciones. Ahí hay un problema, hay un obstáculo y hay que reconocerlo y no se va a superar en el próximo año, ojalá me equivoque. Desde ese punto de vista yo creo que es necesario reformularlo, pero yo te quiero recordar algo, Andrea, que creo que ya lo anotaba el representante Ferro. Fíjese, una de las hipótesis más fuertes que se discutían a finales del año pasado era la muerte o la desaparición con fines de homicidio de la señora Merlano por cuenta del valioso acervo probatorio y la información que tiene sobre prácticas corruptas de cierto sector vinculado con las actividades públicas en el país. ¿La vida de ella corre peligro en Colombia? Yo creo que la vida de ella sí corre peligro en Colombia. Era la información que se manejaba por diferentes fuentes. Ahora bien, yo creo que sí existen salidas y en eso difiero de mi buen amigo, el doctor Andrés. Fíjese, él le puede dar el asilo
y alguna comisión de fiscales o de miembros de la Corte Suprema de Justicia pueden viajar a Caracas y rendir los testimonios relacionados con el largo brazo de la clase política colombiana, y eso sería también de mayor importancia. Pero ahí difiero también del profesor Jairo, porque es que decir, entonces si va con el asilo, entonces estarían reconociendo el gobierno del presidente Maduro. Entonces la Corte Suprema reconoce a Maduro, el gobierno del presidente Duque reconoce a Guaidó, entonces ahí como dicen por ahí, sáqueme ese trompo en la uña. O sea, ¿cómo pues es ya eso? Lo han hecho, ya sí, lo han claro, hecho. Pero, entonces, pero imagínese el problema alrededor de eso. En el fondo no habría un reconocimiento a Maduro, simplemente es el tema de poder ir a escuchar a Aida Merlano. Si está en una condición de asilo, independientemente de cualquier cosa, lo más importante, yo creo que en cualquier proceso es la verdad real. Pero el asilo la da el gobierno del presidente Maduro. Para mí, una de las batallas más duras que está dando en este momento el gobierno nacional es el tema de la lucha contra la corrupción. Ahí el presidente Duque ha sentado sus expectativas. Ojalá y podamos lograr que en este caso y en muchos otros, en donde está de por medio conocer la verdad para poder desentramar, desenmascarar a los corruptos, que podamos lograr ese objetivo. Y entonces yo por eso me atrevo a sugerir que si toca hablar en Venezuela, pues que se hable en Venezuela, pero que se conozca la verdad, porque para nadie es un secreto que estas prácticas corruptas, por medio de las cuales se eligen congresistas, se eligen otro tipo de servidores públicos, le hace mucho daño a la democracia colombiana. Y estamos en mora de comenzar a ponerle talanqueras o a acabar con esas prácticas, y ahí necesitamos saber cuáles son esas fórmulas que tienen ellos para poder llegar a ganar elecciones. Nuestra cadena Lida Noticias RCN recreó la ruta que emprendió Aida Merlano luego de fugarse el pasado 1 de octubre de un consultorio en Bogotá. Estos son los lugares o países donde estuvo. Aida Merlano tenía un plan definido y organizado con premeditación. Tras escaparse del consultorio en el norte de Bogotá, salió hacia Cali. La acompañaba quien durante los últimos meses e incluso años ha sido su compañero sentimental, Jacob Manuel Vargas Silvera. Allí estuvieron unos días. Tenían planeado huir del país, así que partieron hacia Ecuador, donde permanecieron varias semanas. En ese país habrían encontrado dificultades de seguridad y de manejo de dinero, por lo que decidieron entrar de nuevo a Colombia para llegar una vez más a Cali, mientras decidían cuál era el lugar más seguro para permanecer. Al parecer, todos estos desplazamientos eran realizados por tierra. En la capital del Valle permanecieron varias semanas, pero habrían decidido que lo mejor era estar cerca de la costa Caribe, así que emprendieron un viaje hacia el norte del país, llegando a La Guajira, donde Aida y su acompañante se escondieron un buen tiempo. Ante el temor de ser encontrados, cruzaron la frontera con Venezuela y atravesaron todo el país hasta llegar a Lechería, ciudad costera tranquila y alejada, ubicada en el noreste, capital del estado Anzoátegui, con una población inferior a los 100.000 habitantes. Allí estuvieron unos días, pero encontraron una dificultad: el acceso a efectivo para subsistir. Así que resolvieron acercarse a la frontera y asentarse en Maracaibo. En esta ciudad consiguieron un apartamento en un barrio de alto nivel, donde pudieron contratar a una empleada del servicio. Jacob, compañero de Aida, viajaba 2 horas hacia la frontera, entraba y salía con frecuencia hacia La Guajira para abastecerse de víveres y dinero. Seguimos aquí en Suma la Noticia, el debate también detrás de cámaras y en los comerciales está muy bueno, lo ponemos aquí sobre la mesa. ¿Es viable que el gobierno colombiano pida a Juan Guaidó la extradición de la excongresista Aida Merlano? Es lo que debatimos hoy. Reacciones, por supuesto, no solo nacionales, también internacionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció sobre el caso de Aida Merlano. Esto dijo: corresponde al régimen de Nicolás Maduro entregar a las autoridades de Colombia a la prófuga Aida Merlano, excongresista fugada de la prisión, en la cual cumplía pena por corrupción y que ha sido detenida en territorio de Venezuela. Vamos cerrando el programa, si les parece, tenemos un tiempo limitado. Ricardo, ¿cuáles son los escenarios o solo hay uno? ¿Cómo dice Almagro? Yo antes de eso hago uso del ius patarengui, porque yo me perdí la discusión off the record de los comerciales. Es verdad, es verdad.
no sé qué tanto avanzaron. No sé qué tanto avanzaron. No, realmente estábamos sobre el tema de los escenarios. Jairo, y ahorita lo hablamos, se va por el lado de un asilo que podría darle Nicolás Maduro. El otro es, y bueno, ahora en qué encrucijada se encontraría la Corte en este caso, que lo hablábamos antes en el otro corte, y le pregunto a usted, ¿cuáles escenarios ve o solo hay uno posible y ese es el que tiene que hacer? Que el régimen de Nicolás Maduro entregue al gobierno de Iván Duque a Aida Merlano. Yo creo que hay una relación ahí entre Interpol Colombia e Interpol Venezuela que puede ser también un camino en el cual se debe avanzar. Y obviamente que estamos con la dificultad de que para Colombia el interlocutor válido en Venezuela es Guaidó, pero pues tenemos también a Nicolás Maduro, que todos sabemos pues que en lo que tiene que ver con quienes capturaron a Aida Merlano, pues es a quien ellos obedecen, pues por decirlo de alguna manera. Entonces pues ahí estamos en esa dificultad. Para mí simplemente, independientemente de la decisión que tome Maduro en este caso, lo que sí debemos nosotros avanzar como país es en poder lograr que Aida Merlano hable. Necesitamos que Aida Merlano hable y que le cuente a Colombia todo lo que sabe sobre el entramado de corrupción que la llevó al Congreso de la República a ella. Jairo. Yo estoy convencido que los cubanos ya le dijeron al señor Maduro qué hacer. Otórguele el asilo, independientemente que hable o no. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ferro. A todos nos interesa que ella hable. El gran problema es que no fuimos capaces de garantizar la permanencia de esta señora detenida para que cumpliera la pena, abrir el espacio para que hablara o negociara su pena. Hoy día está bajo poder de Maduro y creo que los cubanos ya tienen ese tema muy claro y van a buscar que ella se quede allá, que hable y que la información inicialmente la tenga completa la dictadura de Maduro. Andrés. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que acá vienen unos pasos políticos. En la medida que se vaya sabiendo la información y la coyuntura de Colombia vaya avanzando, Nicolás Maduro va a ir entregando esa información a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, a nivel mundial. Si se le otorga el asilo, que es un camino, hay dos caminos, o el asilo o regresar, porque pues ya no hay más caminos que hacer. Y en este caso es Maduro el que lo tendrá que hacer, el presidente Maduro. Claro, pero eso es como el juego de los niños que coge el más grandulón, el balón, y dice... Aquí jugamos, claro, pero porque cuando yo afloje el balón. Exactamente. ¿Es así? Aquí el balón es mío. El balón es mío, entonces no jugamos. Jugamos bajo mis condiciones, en tal lado, de tal hora y tal cosa. Sí. Y en la medida que vaya avanzando, pues esto se irá decantando. Pero yo creo que este tema de Aida Merlano le falta tanto de largo como de ancho y lo sabremos todo hasta el 2022 en las elecciones presidenciales. Buena fecha. Ricardo. No, yo simplemente quería agregar que lo que sí no debe considerarse desde ningún punto de vista es la posibilidad de que el presidente Duque reconozca al gobierno de Maduro. Le haría un daño muy grande, no tanto a Colombia como al mismo Venezuela, por todo lo que viene padeciendo Venezuela en los últimos años. Entonces, este es un momento muy difícil de las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela, pero no por este tema de Aida Merlano podemos desconocer todos los crímenes que se han cometido en Venezuela y todo lo que viene sufriendo el pueblo venezolano por cuenta de la dictadura de Nicolás Maduro. Antes de despedirnos, Jairo, se me viene algo a la mente. Esa presión internacional que se puede ejercer como el cerco diplomático que se ha hecho contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿puede servir para algo en estos momentos? Para nada. ¿Para el gobierno de Iván Duque le puede devolver frutos para el gobierno de Iván Duque de alguna forma? Es que ¿No? Yo creo que no, porque Merlano es como el maná para una dictadura. Le permite convertirse en el interlocutor y tener algo que negociar con su principal adversario que está al lado de la frontera. ¿Cómo uno puede reconocer, digamos, ese cerco diplomático se agota en estas instancias? ¿Por qué? Porque ahí ya ve que, digamos, hasta dónde va el poder de ese presidente legítimo, un presidente que sale a escondidas, un presidente que a veces tiene que tener ayuda, entre comillas, porque eso no se sabe, de grupos al margen de la ley para pasar la frontera, un presidente que no es reconocido por la totalidad de los países del mundo, ni siquiera por la Organización de Naciones Unidas. Ahí donde se ve el verdadero poder, si realmente realmente vale la pena reconocer este presidente. Y aquí es donde entran las fuerzas militares, la justicia, la institucional de Venezuela. Está con un presidente constitucionalmente elegido que la legitimidad se le da a un sector de Venezuela, y ahí está. El otro sector se la da a Juan Guaidó, que no sé cómo vaya a regresar ahora, que se le agota, y en este caso pueden ver que no va a tener ninguna incidencia en este trámite. Este tema que sacó él de ese comunicado es un tema más de trámite, como para seguir vivo.
Vamos a la última pausa. Tenemos reacciones en Twitter. Algunos televidentes nos han escrito. Tomás dice que entiendo que si Guaidó es el presidente interino, pues tiene la autoridad de decirle a Maduro que Merlano sea extraditada a Colombia sin negociación. A esta hora, opiniones de nuestros televidentes. Vamos a la última pausa. Ya volvemos. Quiero agradecerle a Jairo Libreros, a Andrés Fandiño, a Ricardo Ferro por haber estado hoy en este programa. Mil gracias. Yo soy Andrea Bernal. Los espero mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia.